Estamos ya en estos días después de la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Así es que vamos a retomar las lecciones que veníamos estudiando antes de esta semana, conocida como Semana Santa, que en mi opinión todas las semanas deben ser santas, y esta en particular sería más bien la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, la semana en que nuestro Señor Jesucristo fue lastimado y muerto, fue crucificado y también resucitado, que es muy importante, ¿verdad? El punto de la resurrección. Jesucristo no se quedó ni en la cruz ni se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó. Entonces, ¿en quién creemos o en quién nosotros a través de estos cursos estamos enfocados para la fe? Pues en un Dios vivo, Jesucristo vivo. Y hacia allá va encaminada nuestra fe. Precisamente el título de la lección de hoy es Encuentro con la fe. Así es que vamos a ver el día de hoy lo que es la definición de la fe y la fe para salvación. Esperando que quede todo muy claro, estamos listos para comenzar. Y voy a poner entonces arriba, tengan ustedes ahí listos sus apuntes para que puedan tomar nota de lo que les parezca más relevante, porque pues algunas cosas las menciona uno como maestro y que no van a encontrarlo en algún momento en un libro, pero lo valioso de este asunto es que el material por excelencia, el libro de texto de donde extraemos estas lecciones es la Biblia, y esa ahí la pueden ustedes tener a su alcance. Muy bien, pues entonces empezamos escribiendo aquí el título de nuestra lección, que sería Encuentro con la fe. Parece que este marcador se resiste, pero ya le imprimí más fuerza. Encuentro con la fe. Recordando que el curso en general, el título de este curso de 9 lecciones se llama Encuentro, ¿verdad? Curso Encuentro. Y esta es la lección número 5 de 9. 4, 5, se me hace que ya andamos, a ver, voy a revisar qué número es, porque no me quiero equivocar, permítanme. Por cierto, espero que sí se esté escuchando. No es la 5, ya temía que estuviera aquí en un error. 5 fue la lección pasada, esta es la número 6. 6 de 9. Y tenemos un texto semanal que yo sugiero lo aprendan de memoria. Texto semanal pueden ustedes ponerlo ahí entre comillas, memorizar, entre paréntesis, memorizar. Juan 3:16.
este es el texto, lo voy a encuadrar para que se note. Y este es nuestro texto semanal. Y este texto dice de la siguiente manera. En la versión Reina Valera 60 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto por esta semana, y sugiero que lo estén repitiendo constantemente hasta que lo memoricen. Es un texto clave, muy importante en el asunto de la fe, porque menciona para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Esta palabra hay que enfatizarla aquí, esta es la clave, creer. Para que todo aquel que en Él cree, y otra vez no se vale utilizar otra palabra en vez de esta, no es para que todo aquel que le recibe, o para todo aquel que lo acepta, o para todo aquel que hace una oración de fe, o para todo aquel que levanta la mano en aceptación o en señal. No, aquí el asunto es interno más que externo. Tampoco es para todo aquel que se bautiza. No es así. No es. ¿Cómo se puede tener vida eterna? Creyendo en ese Hijo que Dios ha dado. El pasaje es claro y es importante tenerlo presente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, fue tan grande su amor que Dios lo demostró dando a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio lo más preciado, lo más amado por Él, a su Hijo unigénito, único Hijo. No hay muchos hijos en este sentido de la unidad entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay más que un solo Hijo, y ese es Jesús. Entonces, fue tan grande su amor que dio a su Hijo. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, es decir, en el Hijo que Dios dio con mucho amor al mundo, el que crea en el Hijo, entonces todo aquel, está la invitación abierta para todo aquel que cree, Entonces, aquí no hay discriminación, no importa a qué se dedique usted, a qué te dediques tú. No importa cuánto hayas pecado hasta el día de hoy, no importa eso, no quedas fuera del plan de Dios. Dios está diciendo, todo aquel que cree, tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Pueden imaginar el peor criminal que ustedes conozcan. Y también pueden imaginar a la persona más bondadosa que ustedes conozcan. Tanto la más bondadosa como el peor criminal, si no creen en Jesús, están irremisiblemente perdidos.
Y la persona más bondadosa y el peor criminal, si cree en Jesús, ambos tendrán vida eterna. Muy importante. Uno de los temas que tocamos en la predicación de la muerte de Jesús fue la situación precisamente de ese ladrón en la cruz, un criminal. No a cualquiera crucificaban, así como Jesús fue tratado como el peor criminal, el peor de los tres. Ellos tampoco la llevaron tan tranquila, nada más que la Biblia no narra las torturas que sufrieron estos dos malhechores, no las narra porque el Evangelio está enfocado en la persona de Jesucristo. Pero cuánto habrán sufrido ellos también de martirio. Bueno, pues allí el peor criminal, ya momentos antes de morir, tuvo la oportunidad para creer en Jesús. El malhechor 2, al que llamamos, ¿verdad? Y el malhechor 1 también tuvo la oportunidad, pero su corazón se cerró en fe, no quiso creer en Jesús. Entonces ese texto, Juan 3:16, es muy importante. Es como el Evangelio condensado, algunos le han hablado, si ya lo han señalado. Juan 3:16. Si ustedes quieren dar un mensaje de esperanza a alguien para tener vida eterna, pueden mencionarle Juan 3:16. También pueden advertirle el otro pasaje que ya vimos aquí: el que no cree, pues es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Bien, entonces, ya teniendo esto presente como introducción, muy importante esta introducción, el texto semanal es el eje que va llevando este pensamiento de la fe. Entonces, ¿en quién hay que creer? En ese Hijo unigénito que Dios dio por amor a su creación humana. Bien, ¿qué es la fe? Vamos a preguntarnos aquí como una interrogante que requiere contestación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos número 1, definición de fe. ¿Qué es fe? Bueno, ustedes pueden buscar en un diccionario lo que significa fe y van a encontrar que cualquiera que sea la definición y sus variantes tendrán en común que se trata de confiar. Se trata de confiar. Confiar en algo o confiar en alguien. Aquí esta definición la vamos a encontrar de una manera generalizada. Vamos a hacer aplicaciones prácticas de la vida diaria, donde nosotros podemos decir que en cada momento de nuestra vida estamos creyendo en algo o en alguien. Por eso, ahorita este momento es de manera general. ¿Qué es fe? Entonces, puedo decir que así como todos hemos pecado, dice la Biblia, en algo, de alguna manera hemos pecado, también todos hemos creído de alguna manera en algo o en alguien. Aún aquel que dice no creer en Dios, cree en algo. En algo tiene que creer. Lo que nosotros, así de una manera filosófica, podemos decir puntualmente que la definición de ateo, fíjese bien, la definición de ateo, que significa algo así como sin Dios, entonces sería como alguien que no cree en Dios. Pero podemos preguntar, ¿en cuál Dios? ¿Verdad?
¿En cuál Dios? Porque si nosotros que creemos en el Dios revelado en las Sagradas Escrituras, a ese nos referimos, bueno, entonces podemos decir, sí, él es ateo, él es un ateo bíblico, es decir, no cree en el Dios de la Biblia. Pero si nosotros le buscamos tantito en una plática con la persona, vamos a encontrar que cree en algo. Lo más que puede pasar es que él diga, yo no creo en nada ni en nadie, solamente en mí mismo. Ah, bueno, pues él es su Dios. Él es su Dios. Entonces, en términos puros, no existe un ateo absoluto en esos términos. Existen los que no creen en deidades que alguna religión tiene, pero va a terminar quizá en que Él es su propio Dios, y entonces sí cree en un Dios, nomás que es Él mismo. Es algo interesante buscarle por ahí. Entonces todos hemos creído. Es más, bueno, alguien puede pensar, no, yo no creo ni en mí mismo ni en nada. Bueno, pero alguna vez creyó. Alguna vez creyó. Y aún sigue creyendo en algo, aunque no sea en el sentido religioso, pero sigue creyendo. Ahorita vamos a ver cómo la fe está a cada paso de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos a comprar carne o pescado, pensando en eso, nosotros confiamos, fíjense, confiamos que lo que estamos comprando es saludable, está en buen estado, y no tanto a que ha entrado en un proceso de descomposición. Digo, puede ser, pero no estamos pensando en eso cuando llegamos y compramos aquello. Lo cocinamos y nos lo comemos confiando, fíjense, creyendo que aquello está en buen estado. Y más ejemplos como esos, bueno, podemos pensar en que cuando visitamos a un médico enfermos y nos extiende una receta, confiamos cuando vamos y surtimos esa receta y nos tomamos el medicamento, estamos entrando en el terreno de la fe, de la confianza. Primero confiamos en el médico que nos la recetó, luego en que lo que nos surtieron, independiente de la farmacia, es exactamente lo que decía la receta. Y luego, al ingerir aquel medicamento, estamos en esa confianza. Y claro, puede haber algún recelo, de alguna manera, en algún momento, pero al final terminamos confiando cuando nos lo aplicamos. Hay más detalles de la vida diaria que podemos mencionar, como cuando nos subimos a un autobús para salir de la ciudad. Estamos confiando en el operador del autobús, que él nos va a llevar a buen término. Si no confiáramos, no nos subiríamos a ese autobús. Si nosotros estuviéramos seguros de que ese chofer se va a quedar dormido y va a volcar y nos vamos a matar, o vamos a quedar inválidos, no nos subiríamos. Lo mismo cuando nos subimos a una aeronave, con un poquito de temor quizá, pero finalmente, en cuanto estamos ya con el pie allá arriba, es que confiamos. Y bueno, no estaremos muy seguros, a lo mejor por miedos o alguna cosa así, pero terminamos por confiarle. Este es el punto, le confiamos nuestra seguridad, nuestra persona a alguien. Estamos confiando al piloto nuestra vida al subirnos a una aeronave, al subirnos a un autobús, al subirnos a un tren. Estamos en ese sentido depositando pues nuestra persona en aquellos
Vean cómo esto, si no lo analizáramos, podría quedar ahí nada más en el subconsciente. Pero la realidad es que eso sucede cada vez que nosotros nos comprometemos. Si nosotros depositamos el dinero en un banco, de alguna manera también estamos confiando, estamos creyendo, estamos depositando. Fíjense, la palabra depósito, ¿verdad? Depósito tiene que ver con confiar algo que nosotros tenemos. Entonces le depositamos y decimos, bueno, pues está mi dinerito. No traigo ahorita nada de dinero, pero en el banco por ahí tengo algunos pesos, ¿verdad? Confiamos que ahí están, que cuando vayamos a retirarlos no va a haber problema. Entonces la fe en la vida práctica es un hecho. Y ustedes pueden buscar más ejemplos en qué aterrizar. Allí, desde niños nosotros empezamos a confiar en nuestros padres que nos están formando, les hacemos preguntas y lo que ellos nos contestan, pues confiamos que eso es verdadero. Qué pena que algunos padres les mientan a sus hijos, ¿verdad? Porque entonces defraudan, fíjense bien, defraudan la confianza de los hijos cuando les miente por aún pensando en que es que la mentira era necesaria, ¿verdad? Y es una mentira blanca, piadosa. No, no existe eso. Son mentiras burdas, sucias, no deben de usarse, porque defraudamos la confianza de aquellos que creen en nosotros. Ahí está la palabra creer. Por eso estamos abordándola desde un punto de vista general. Hebreos 11.1 da una definición de fe, y vamos a ponerlo aquí, de acuerdo a la Escritura, Hebreos 11.1. Y este texto, si nosotros lo aplicamos a esto que estamos platicando, nos vamos a dar cuenta que encuadra, porque dice que la fe es certeza y convicción. Otras utilizan otras palabras, otras versiones, pero como sea, apuntan a algo que uno no ve. Claro, si se sube uno al autobús, puede uno ver que se subió un chofer. Posiblemente si llegó uno temprano y se quedó dormido ya en el asiento, ni siquiera se entera a qué hora se subió el chofer, ni siquiera eso alcanzó a ver. Pero no se refiere a ese punto de ver, sino que no veo lo que va a suceder en un futuro, simplemente estoy confiando, estoy creyendo que voy a llegar a mi destino. Ese es el asunto de lo que no se ve. Puede leer este pasaje allá en casa cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción o la seguridad de lo que no se ve. Es decir, no se ve, pero sé que existe. ¿Verdad? Tengo esa convicción, no lo veo, pero existe. En el caso de Dios, no lo veo, pero existe. Allí aterriza la fe en el punto de Dios. Ahora quiero aquí mencionar 3 tipos de fe. Uno, aquí voy a poner con letra A, la fe intelectual. 2, la fe emocional. Y otra fe, la fe le voy a llamar S-O-S. Y claro, no puede faltar, esta está intercalada aquí, ¿verdad? Déjenme pasarla así como para no perder el hilo de lo que hemos venido hablando antes. Perdón, voy a pasarla para otro lado. ABC,
intelectual, emocional y volitiva. La SOS puede entrar ahí como una algo que se puede como aparecer en alguno de esos puntos. Puedo hablar luego de la SOS. De todos modos, aquí no la dejo pendiente, no lo voy a escribir. La SOS. Bueno, fe intelectual. La fe intelectual. Nuestro cerebro, que es el intelecto, analiza cosas, razona cosas, lee, escudriña, investiga, y entonces llega a creer cosas por lo que su intelecto escudriñó. Por ejemplo, se mete a los libros de historia y encuentra personajes impresionantes que nos precedieron hace 100, 200, 500 años o más. Dice, oh, este libro dice que un genovés llamado, bueno, pero hay una pugna de verdad si era genovés, pero bueno, un genovés llamado Cristóbal Colón hizo un viaje por acá y sigue la historia. Y entonces el intelecto cree que un tal Cristóbal Colón existió. Y tal lo cree que lo puede platicar con otros. Y cuando surge el tema también interviene y afirma. Y puede consultar otro tipo de libros, no solo de historia, quizá de física, de química, y darse cuenta de que existen cosas verdaderas que aunque no vea, ahí están. En el terreno de la física, por ejemplo, los electrones que no se pueden ver, ¿verdad? Esas partículas tan pequeñísimas, pero que ya estudiando nos damos cuenta de que circulan por el cable eléctrico y llegan y encienden una luz. Y entonces dicen, wow, es por los electrones, no los veo, pero sí sé que existen, ahí están. Y así podemos poner muchos ejemplos. En matemáticas, por ejemplo, el asunto de los infinitos, el infinito negativo, el infinito positivo, son realidades en las operaciones. Y ahora no puedo ver ninguno de los dos infinitos, pero sé que es verdad eso, que existen los infinitos y las fracciones tan pequeñísimas y los números tan enormes, los megas, los teras, hasta los zetas, o sea, no los puedo ver, a veces ni siquiera llegar a concebir en mi cabecita, pero mi intelecto me dice, sí existe. Y ahí entonces yo lo creo y aparece la fe intelectual. Ahora, en la emocional no entran los cálculos. En la emoción prácticamente el intelecto queda relegado porque entonces aparecen las entrañas. Podemos así comparar intelecto acá, emociones acá. Y entonces, o algunos pues se refieren al corazón, es que me late, ¿verdad? Me late que así va a ser. Bueno, esa es emoción. Las emociones nos pueden llevar a creer que lo que estamos sintiendo, percibiendo por nuestras emociones, existe, puede suceder. Estamos por ahí, de repente uno dice, ¿por qué camino me voy? Y no tengo material para trabajar mi intelecto, entonces allí las emociones ni modo van a entrar y decir, pues yo siento que me debo ir por aquí, por ahí me voy,
no tengo datos para darle al intelecto y por ahí se va. Esa es fe emocional. Esta fe emocional es muy volátil, no es confiable, precisamente porque no tiene tantos datos. Es muy dada a fallar. No dudo que algunas veces acierte, pero es muy vulnerable. Ahora, en la volitiva, ahora sí recuperamos ese conjunto de lo que sabemos y de lo que sentimos para tomar una decisión. Y esta volitiva debe de incluir a las otras dos. Si se toma nada más una de ellas, entonces esta volitiva será una... Volitiva quiere decir de voluntad, hacia allá, ¿verdad? No volátil, no confundirlo con lo volátil. Esto es volitiva, de voluntad. Entonces, aquí estamos. Si nosotros incluimos estas dos y podemos tomar una decisión de fe, aquí estaremos con una mayor certeza para esperar resultados confiables. Entonces, aquí necesitamos que aparezcan las tres. Ahora voy a hablar de la SOS porque es una realidad. La SOS, como nosotros sabemos, estas son siglas de auxilio, de pedir ayuda, de pedir socorro. Esta SOS es una fe temporal, así le podemos llamar aquí. Vamos a llamar temporal, es una fe temporal. Es una fe de la que echamos mano porque estamos pasando por una situación de crisis, sea económica, sea de salud, sea familiar, y entonces, ay, Señor, ayúdame por favor, necesito de tu poder para salir de esta situación. Socórreme, ten misericordia de mí, te lo ruego, te lo suplico. Y no podemos dudar de que haya fe en la persona que se esté expresando así. Pero ¿qué pasa cuando después de que Dios le contesta afirmativamente y sale de su problema, sale de su crisis y se olvida de Dios? Y vuelve a hacer lo que él quiere y ya. Dios como si no existiera. Entonces, ¿qué es Dios para esa persona? Es un recurso de SOS. Es un personaje al que solamente se acude en momentos de crisis, de aflicción. Y Dios no es así. Por eso a veces Dios no contesta. Y algunos pueden decir, bueno, ¿por qué Dios no me contesta? Otras veces me ha contestado, me consta, mi hijo estaba a punto de morir, Dios tuvo misericordia de él y lo sanó, yo creo que él lo hizo. Y ahora, ¿por qué no? Bueno, es que Dios no es como esos famosos genios de las lámparas, ¿verdad? Que está Dios a nuestra disposición para cuando nosotros queramos y cuando tengamos aflicción, entonces recurramos a Él. En su misericordia nos atenderá de cuando en cuando, pero no será la constante, debemos tenerlo en cuenta. Entonces, esta SOS es una fe temporal que no es de ninguna manera confiable. Déjenme ver qué pasa aquí con la transmisión porque no la estoy viendo. Sí, ahí está todavía. Ahí estamos. Muy bien. Patricia Corona Mier, buenas tardes. David Islas, buenas tardes. ¿Quién más se ha conectado? Vamos a ver. Yogis Ramírez, buenas tardes. Paulina,
Ramírez, buenas tardes. Nayeli Miroslava, buenas tardes. Ana Lidia Campos Vargas, buenas tardes. Aprovecho para saludarles a ustedes que mandaron un mensaje y bueno, a todos los que están escuchando, aunque no hayan mandado mensaje. Si lo mandan, pues está bien. Gracias por reportarse también por mensajito. Entonces estamos aquí en este asunto de estas definiciones. Espero que haya quedado claro. Uno puede pensar, entonces, ¿cómo es mi fe? ¿Mi fe es SOS o es una fe permanente? Que es la diferencia, ¿verdad? La fe permanente es aquella que no es ocasional, ¿verdad? No, es permanente. Ahora sí que en las malas y en las buenas. Estoy invirtiendo el orden, ¿verdad? Para que no sea nada más en el SOS. Y el tema del infierno, que lo vamos a tratar al final de este curso, puede empujar a una persona hacia esta fe SOS. Y tendrá que pensar, ¿verdad? Si está creyendo en Dios solamente como un SOS o realmente estará creyendo en Él de una manera permanente. Igual el cielo es un atractivo y uno puede también quizá aplicar la SOS, pero es importante pues que uno vaya descubriendo cómo es la fe de uno, cómo es, qué tan sólida es nuestra fe, qué tan real es nuestra fe. Nuestra fe, ¿en quién? Aquí, ¿verdad? En Juan 3:16, en el Hijo unigénito que Dios dio por amor. Ahora, el Hebreos 11:3 dice que el universo se constituyó por la palabra de Dios, que Dios solamente habló y se hizo el universo. Es un dato impresionante. Dios dijo y se hizo. Y eso es lo que encontramos en el Génesis también, como Dios está diciendo, hágase la luz, hágase esto. Es la palabra de Dios ahí actuando para que se hagan las cosas. Ahora, yo no lo vi. De ninguno de los que estamos aquí en esta generación y en la anterior la vimos. Es más, ni siquiera Adán, el primer hombre sobre este planeta, vio la creación del universo. Pero lo creemos. Lo creemos. No es por vista, ¿verdad? Lo creemos. Así es pues la fe de la que habla Hebreos 11:1, de que aunque no hayamos visto, tenemos una convicción. Pasamos ahora a la fe para salvación. Esta fue en general. Voy a quitar el título de aquí y pasamos al número 2. Número 2, tenemos fe para salvación. Esta no es para subirnos a un autobús, ¿verdad? Ni a un tren, ni alguna cosa que pudiéramos nosotros mencionar de lo que hablamos en general en la definición. Esta es fe para salvarse. Fe para salvación. ¿Salvación de qué? Del alma. Salvación para pasar la eternidad con Dios. Bien, en este punto nosotros vamos a echar mano de un texto
que está en Hechos 20, 21. Voy a escribir aquí. Hechos 20, 21. Ahora, otra vez, la fe para salvación, ¿dónde está? Desde acá, aquí está en el texto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en Hechos 20:21 va a hablar de dos asuntos primordiales sobre los que se predicaba desde el inicio del cristianismo, en este caso tratándose del apóstol Pablo. Él hablaba del arrepentimiento para con Dios y hablaba de la fe en Jesucristo. Decía, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se mencionan estos dos ahí? Porque es muy importante. Recuerden que la lección pasada fue arrepentimiento y ahora es fe. Entonces, este pasaje de Hechos 20:21 es clave para hablar de la salvación. Pregunté, ¿por qué se mencionan aquí arrepentimiento y fe en Hechos 20:21? Porque el discurso es para salvación. De eso se trata el tema que se está tratando, que se está ventilando allí, la salvación. Entonces, esto es para salvación, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fe para salvación se requiere en nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar, y desde luego de una manera respetuosa, en esta ilustración que voy a dar, porque no es mi intención hacer menos una religión que otra, simplemente plantear el panorama tal cual de las dos. Esta anécdota menciona a un hombre budista que comentaba a un cristiano que los budistas o los seguidores de Buda tenían más fe en Buda que los cristianos en Cristo. Es lo que él había observado y se lo estaba planteando al hombre, porque sabemos que ellos tienen muchas, podemos decir, manifestaciones o demostraciones de fe para con Buda. Muchas, sus ritos, todo muy bien, todo solemne, bien organizado. Y él podía ver que algunos cristianos no son tan reverentes, no son tan quizá estrictos en las normas, y luego también algunos hasta puede ser vacilantes en su fe. Bueno, por eso este hombre decía que ellos tenían más fe en Buda que los cristianos en Cristo. Bueno, el hombre que estaba escuchando esto no entró en discusión, y precisamente esa es la intención cuando uno plantea una situación así, no entrar en una discusión. Simplemente él reflexionó sobre el asunto y le dijo, puede que tenga usted razón, pero Cristo salva. Cristo salva. Eso es lo importante, no es tanto la cantidad de fe o la cantidad de demostraciones que nosotros podemos hacer.
El punto es que nuestra fe esté en el lugar correcto, en la persona que salva, y ese es Cristo Jesús. Por eso la fe para salvación es fe en Cristo Jesús, la fe en Jesucristo, la fe en el unigénito de Dios. ¿Se requiere gran fe para ser salvo? Podría ser una pregunta a propósito de la anécdota que acabo de narrar. La respuesta sería no. No se requiere mucha fe. No se requiere mucha fe. Se requiere depositar la escasa fe que tengamos en la persona correcta. Y ese es Cristo Jesús. Y Él se encargará de aumentar nuestra fe. Él se encargará de que nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras incertidumbres sean resueltas. Por eso la fe para salvación es muy importante. Ya no estamos hablando de un conductor de autobús, un conductor de un avión, de un tren, de un médico que nos receta algo. No, ya estamos hablando de fe para salvación, para vida eterna. Entonces esa es en Jesucristo. Hechos 16:31, voy a ponerlo aquí desde el 30. A propósito de Hechos, continuando con este libro, 16:30,31. En este pasaje, un hombre pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí en el verso 30 él plantea la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, el tema es la salvación. Y entonces la respuesta del 31 se le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya lo que sigue es aplicable solamente para él, porque enseguida también su casa, al escuchar el Evangelio, creería. Pero aquí el quid del asunto es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fe para salvación. Cree aquí. Y voy a ponerlo de modo que quede así, aquí, en el 31. La respuesta: cree en Jesucristo. No otra palabra, otra vez, no otra palabra. No, aquí la respuesta es contundente: cree. No sustituyan palabras. No digan: yo soy cristiano porque es aceptado a Cristo. ¿Qué cosa le aceptaron? No. Entonces, ¿quién sabe si realmente sean salvos? Habría que verlo. Porque si no han creído, aunque digan que lo aceptaron, pues eso es vano, ¿verdad? Es creer. La respuesta es: yo he creído en Jesús. He creído en Él. He creído en el unigénito Hijo de Dios. Mi fe está puesta en Jesucristo. He creído en Él. ¿Por qué podemos decir que somos salvos? Porque hemos creído. ¿Por qué podemos decir que formamos parte de la familia de Dios? Porque hemos creído en Jesús. ¿Usted cree? Fíjese bien la pregunta, no es si ha aceptado a Jesús, no, si ha creído en Jesús. ¿Sí? Ese es el asunto, ese es el que ha creído en Jesús. Bueno, ese es fe para salvación. Fe, depósito, ha depositado su vida en Jesús, que es la consecuencia de creer. Confío en Jesús, confío en Él mi vida entera. Así como esa expresión que hizo Esteban: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy confiándole a Él mi
mi ser, mi futuro eterno, se lo estoy confiando a Él, estoy creyendo en Él. Por eso, otra vez, así como allá en arrepentimiento vimos convicción, contrición y renunciación, hemos de retomarlo aquí y así terminamos el día de hoy. Usaré este color, el negro, aquí para que se vea. Nada más le voy a dar un aliciente y entonces aquí tenemos convicción, contrición, y renunciación. ¿Recuerdan estas palabras? Las vimos en la lección anterior, la de arrepentimiento, donde convicción tiene que ver con el intelecto, que lo vimos hace un momento. La contrición tiene que ver con las emociones y la contrición con la voluntad. Aquí voy a poner unos textos en color rojo para que se note. Marcos 9:24. Los leen en casa, por favor. Marcos. Déjenme también. Ya no anda pintando, vamos a cambiar de color. Marcos 9:24. Y una flechita. A ver si se nota este verde porque no estoy seguro de que se vaya a ver. Marcos 9:24. Déjenme ver si allí se aprecia. ¡Ay, muy poco! El verde no es tan intenso. Entonces voy a sacar otro colorcito que tengo aquí guardado. Marcos. No, de todos modos necesito más darle más vuelta, a ver si con quiero que quede claro. Si no, el mismo azul, el azul está en todo su esplendor y además le puedo aquí rápidamente extraer un poco de tinta si falta. Entonces aquí tenemos Marcos 9:24. Y para la contrición tenemos Lucas 7, de los versículos 44 al 50. Por favor, los leen allá en casita. Y aquí Primera de Tesalonicenses, voy a escribir completo, Tesalonicenses, déjenme, porque ya aquí ya no. Censes, sí, 1:9, voy a ponerle aquí la flechita, porque ya 1:9, aquí le pongo su casita hacia abajo. 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Casi no se ve la S, pero está. Aquí vamos a analizarlo en convicción. Reconoces en tu intelecto que confías. ¿Sí? Estamos hablando de fe. O crees. Reconoces en tu intelecto que crees en Jesús y piensas en cambiar de fe, ¿verdad? Antes podías no creer o creer en otra cosa,
Aquí es cambio también, como el arrepentimiento era cambio. Aquí hay que cambiar en lo que yo creía, ya no creeré más, sino creo en Jesús. Se trata de la salvación, está en juego mi alma. En la contrición, siento, acá pienso, aquí siento que debo creer en Jesús. Y entonces renuncio, ¿verdad? Bueno, ya paso a la siguiente, la renunciación. A la renunciación. Aquí siento que debo creer en Jesús y deseo cambiar esa fe. En la otra, pienso cambiar esa fe para depositarla en Jesús. Donde la tenía no me sirve, la voy a depositar en Jesús. Eso fue en el intelecto. Ahora las emociones también. Deseo cambiar de lugar esa fe para depositarla solamente en Jesús. Y en la renunciación, aquí otra vez se conjugan aquellas. Entonces, aquí podemos decir que rechazo, porque es renunciación, rechazo en mi intelecto creer en otra cosa. Rechazo en mis emociones creer en otra cosa para decidir creer solamente en Jesús. Es una decisión. La fe es una decisión. ¿Se dan cuenta? Decido renunciar a cualquier otro tipo de fe. Decido renunciar a andar depositando mi fe en otros lados o personas para la poca que tenga, recuperarla y depositarla solo en Jesús. Eso es, pues, de una manera explicada, otra vez recuperando estos conceptos de la convicción, la contrición y la renunciación. Piensen en esto, lean los pasajes y nos estaremos viendo el viernes para continuar con nuestra lección fe, encuentro con la fe. Que Dios nos bendiga a todos.